escasez, de pronto como de que nos apagamos espiritualmente, es un tiempo de prueba, decíamos, y efectivamente esto es, y lo vamos a ver en el día de hoy. Quiero que me acompañe a la escritura, al libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15. ¿Ok? Los que están ahí pilosos por las redes sociales, que vieron en el grupo de WhatsApp, ¿cómo se llama el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? El título del mensaje de hoy, ¿quiénes se acuerdan? Un trago amargo. Aprendizaje en el desierto, primera parte, un trago amargo. De eso vamos a hablar hoy, pero no se asusten. Cuando escuchamos esos títulos, pensamos en el Junior enseguida. Un trago amargo. Acompáñenme a Éxodo 15, a partir del versículo 22. Cuando usted lo tenga, entonces dice, amén. Amén. Éxodo 15, del versículo 22 en adelante, dice la escritura: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que ha sido leída y va a ser expuesta en estos momentos. Oramos, Señor, por la asistencia del Espíritu Santo, Dios, en esta enseñanza. Que sea Él que inspiró esta palabra, que también ilumine nuestras mentes para poder comprenderla y que guíe al predicador para que pueda exponerla conforme a tu propósito. Cristo Jesús, nos colocamos en tus manos y te damos gracias. Amén. Bien, les decía que vamos a hablar un poquito acerca de ese paso del pueblo de Israel por el desierto. Vamos a mirar un poquito qué vamos a aprender nosotros de esto. Pero para poder entender lo que estamos viendo en el día de hoy, tenemos que conocer un poco el contexto, ¿verdad? Si nosotros leemos con atención el libro de Éxodo, podemos notar algo. La semana anterior hablábamos de el primer capítulo de Éxodo, que decíamos que se levantó un rey que no conocía a José, y ahí empezaron las penurias por 400 años de la nación de Israel, y vimos cómo Dios llama a un líder para darle una misión, la misión de liberar al pueblo de Dios de la esclavitud y conducirlo por el desierto. Miren que cuando Dios habla a Moisés, le habla de algunas cosas que llamamos la visión de Dios. O sea, Dios descendió para defender a su pueblo, para sacar a su pueblo de Israel, para introducirlo a una tierra que fluye leche y miel. En esta parte Dios le dice a Moisés que él ha sido llamado para sacar a los hijos de Israel de la esclavitud, y que luego le adorarían allí en el Sinaí, ¿cierto? Donde él tiene ese encuentro con el Señor. En ningún momento dice que Moisés era el que iba a introducir al pueblo a la tierra prometida. Su misión era sacarlo y conducirlo por el desierto, guiarlo, y básicamente entregar ¿qué? Leyes, estatutos, preparar a la nación para vivir en libertad. Una nación que había estado 400 años en Egipto viviendo como esclavos, y que obviamente ya habían desarrollado una mentalidad de esclavos, se habían acostumbrado a vivir como esclavos, y eso estaba allí en su mente, ¿cierto? Entonces Dios necesitaba llevar a este pueblo a través del desierto, enseñarle, y lo primero que vamos a ver hoy es que Dios le enseña estatutos, leyes. Empieza a entregarle a ellos la dirección, la guía, para que ellos puedan empezar a pensar como un pueblo libre, ¿cierto? Empezar a pensar, pero para eso era necesario un tiempo de trato con Dios, y ese tiempo es en el desierto, ¿cierto? Bien, nosotros vemos en los capítulos anteriores del Éxodo, vemos que ellos fueron liberados
con mucho poder. Solo unos pocos días atrás podríamos decir que 3 habían sido liberados de cientos de años de esclavitud en Egipto, con algunas manifestaciones impresionantes del poder de Dios, ¿cierto? Las plagas que fueron sobre los egipcios, el mar rojo que se abre, ellos que pasan en seco, y luego el capítulo anterior, en el texto anterior al que hemos leído esta mañana, encontramos un cántico de victoria. O sea, un pueblo gozoso que atraviesa el mar rojo, un pueblo gozoso que se siente ya libre, ¿verdad? Y entona cántico. María, Moisés y las mujeres también de allí de Israel toman panderos y danzan y cantan y dan gloria a Dios, ¿cierto? Por su gran proeza. Estaban allí todos contentos, gozosos, y estando allí, luego en medio de esa celebración, cuando ya el pueblo pues se ha regocijado, vamos al desierto. Es lo primero que Dios hace con ellos, ¿ok? Y en el versículo 22 le dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Después de la victoria, después de ver el poder de Dios manifestado en la vida de ellos, en la vida de la nación, ahora habían caminado 3 días. 3 días habían caminado, ¿verdad? Y se habían adentrado en el desierto. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos de avivamiento espiritual, ¿cierto? Hemos vivido momentos donde estamos en la cima, donde hemos estado allí cerquita de Dios, donde sentimos que de allí no nos queremos mover. Hemos vivido momentos de abundancia, hemos vivido momentos donde hemos obtenido lo que hemos querido, nos sentimos plenos del Señor, y de pronto Dios hace algo y nosotros sentimos: ¿qué pasó aquí, Señor? ¿Qué sucedió? O sea, ¿por qué en estos momentos, después de haberlo tenido todo, ahora me encuentro con esta escasez, o ahora me encuentro frente a esta dificultad, ahora me encuentro frente a este problema? ¿Cierto? Y decimos: Dios, estoy en el desierto. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Cierto? El hombre de Dios, o sea, Moisés, los dirigió, pero los dirigió por un camino inusual, también es cierto. Si ellos iban a Canaán, se habrían podido ir costeando por la orilla del mar, y tenían un camino más corto. No voy a entrar de pronto en geografía bíblica, pero sí era un camino más corto, había un camino más corto, un camino normal, un camino que ya había hecho. Sin embargo, Dios da la indicación para que ellos vayan por el desierto. Podemos decir que era Dios mismo quien nos estaba guiando hacia el desierto, ¿cierto? Este camino estaba fuera de las rutas principales que iban sobre el camino del mar. Por allí cerca iban esas rutas. Pero ¿sabe? 3 días parece que no es mucho tiempo, pero para la nación de Israel fue el tiempo suficiente para olvidar la gran victoria y el poder de Dios. ¿Qué situación basta? ¿Cuánto tiempo es necesario para que nosotros olvidemos lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo es suficiente para eso? A Israel le bastaron 3 días y ya se olvidaron de los milagros, ya se olvidaron de que salieron de Egipto ricos, porque al salir ellos se despojaban los egipcios, las egipcias se despojaban de sus joyas y les entregaban todo. O sea, no salieron como una nación pobre, como esos inmigrantes que salen por allí, ¿verdad? De pronto a otro país a mirar, a dormir. No, salieron ricos, salieron con mucha riqueza de allí de Egipto. O sea, termina su esclavitud y no terminan como un pueblo pobre, como un pueblo necesitado de cosas materiales. No, ya las tienen. El mismo opresor se las había entregado por orden de Dios mismo, ¿cierto? Les había entregado. Sin embargo, a los 3 días ya se habían olvidado de todo eso. Se habían olvidado de la riqueza que Dios les dio. Se les había olvidado cómo Dios los había liberado con mano poderosa, cómo Dios los había guardado del ángel de la muerte para que solo muriera el primogénito de los egipcios, pero los hijos de Israel no fuesen tocados. Los primogénitos de la nación de Israel no fuesen tocados. ¿Sí? De todo esto se olvidaron en solo 3 días. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. El ser humano tiene esta tendencia, y nosotros que tenemos una relación personal con Dios, muchas veces tenemos esa tendencia a que nuestra fe empiece a menguar, porque empezamos a pasar situaciones difíciles y nos olvidamos de lo que Dios ya hizo. ¿Sabe? Yo siempre que hablo de este tema recuerdo a David. David es el mayor ejemplo
de fe en Dios en una circunstancia difícil. Cuando David tuvo que enfrentarse a Goliat, cuando todo el pueblo estaba asustado, cuando todo el pueblo estaba acobardado por la presencia de un gigante llamado Goliat, ¿cuáles fueron las palabras de David? Las palabras de David fue recordar lo que Dios ya había hecho. Las palabras de David fueron: yo era el pastor de las ovejas de mi padre, y muchas veces venía el león o venía el oso a atacar, a querer coger las ovejas. Si fuese oso o fuera león, yo lo atacaba, lo mataba, y si se ponía pesado yo le rompía la quijada, fuera oso o fuera león, ¿cierto? Y él decía: Jehová me guardó, Jehová me dio el poder, Jehová hizo que yo triunfara sobre el oso y el león, y de la misma manera como me dio la victoria con el oso y el león, me la dará delante de este gigante incircunciso, colocándose en su posición de hijo de Dios. Él es un incircunciso, él está fuera del pacto de Dios, él está fuera de las promesas de Dios, no tiene arte ni parte en el pueblo. Pero ¿qué hizo David? Recordó lo que Dios había hecho. Él era un niño apenas, era un jovencito apenas, pero no olvidaba lo que Dios había hecho. La nación de Israel en los 3 días ya se había olvidado de lo que Dios había hecho en la vida de ellos. Nosotros muchas veces tenemos esa tendencia también a olvidarnos de lo que ya Dios había hecho. ¿Y sabe qué? Métase esto ahí en su mente, en su cabeza. Dios puede hacerlo de nuevo. Amén. Si usted ha atravesado o está atravesando momentos difíciles, siente que los tiempos pasados fueron mejor, que Dios le bendijo de una manera mejor en el pasado, Dios puede hacerlo de nuevo y mucho mejor. Amén. Amén. No perdamos la fe. Acuérdese cuando hablamos hace unos 15, 20 días, hablamos acerca de Pedro. Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lo más importante es que en las dificultades Dios está con nosotros y no podemos perder la fe. Una nación que estaba empezando a disfrutar de lo que era una verdadera libertad tenía que aprender esto. Tenía que aprender a no perder su fe en Dios. El Dios que les había sacado de Egipto no les había sacado de allí para matarlos, para dejarlos muertos de la sed allí en el desierto. Los había sacado con un propósito. Usted y yo tenemos que entender que muchas veces el desierto no es más que la manera en que Dios está formando nuestro carácter para cumplir su propósito y para que podamos llevar a cabo nuestra misión dentro del propósito de Dios. Amén. Y ahí estaba la nación de Israel, ¿cierto? Se enfrentaba en esos momentos a un viaje largo a través de un desierto seco y difícil, un territorio que quizá no conocieron. Ahora tenga en cuenta esto: 3 días es el tiempo máximo que el cuerpo humano puede soportar sin agua en un desierto. Es el tiempo máximo. Un ser humano común y corriente, normal como usted y yo, lo máximo que puede durar sin agua son 3 días. De ahí en adelante empezamos a morir. Imagínense este calorcito que hace aquí en Barranquilla y en Soledad. Y ya nosotros mantenemos la botella de agua ahí al lado de nosotros. Yo por lo menos ahí en mi trabajo mantengo la botellita ahí al lado, en este calorcito, ¿cierto? Y estamos bajo techo y todo. Ahora imagínense en un desierto con el sol pleno, sin árboles, sin nada. Que como aquí sucede muchas veces, no sopla ni una brisita, no hay abanico, sino fluye el sol, una tierra árida. 3 días. Piensa un poco esto. ¿Ve? Y ahí estaba Israel. Pero saben, llegaron a un lugar donde había agua. Llegaron a un lugar donde pudieron encontrar agua, versículo 23. Y llegaron a Mara. Llegaron a Mara. ¿Cierto? Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amarga. ¿Cierto? Es agua amarga. No podían beber esta agua. ¿Cierto? Parecía como una broma de mal gusto de parte de Dios. Nos sacas de allá, nos haces atravesar el desierto, estamos 3 días dentro del desierto, nos muestras agua y después sale con que el agua está amarga. O sea, nos pones agua delante de nosotros, decimos gloria a Dios, aquí está la solución, ¿cierto? Pero cuando la vamos a tomar, uy, está salada, está amarga, ¿cierto? Eso parecía una broma cruel
¿Cómo Dios le puede hacer eso a su pueblo? Y uno dice eso. A veces estamos en el desierto y sentimos que ya voy a salir de esta situación ya casi, y de pronto ¡pum! Resulta que la solución no era la solución, ¿cierto? Sino un golpe más fuerte. Encontraron agua que no se podía beber. Obviamente la reacción del pueblo no se hizo esperar. Ellos se enojaron y empezaron a murmurar en contra de Moisés. Esto demuestra también en ese momento que Israel se había olvidado de todo lo que Dios había hecho. Se dejaron llevar por las circunstancias que estaban viviendo en esos momentos. Dios quería enseñarles a ellos que no son las circunstancias, sino Él en la vida de ellos. No son las circunstancias las que van a gobernar tu vida, las que van a determinar el alcance del propósito de Dios. No son las circunstancias, sino el Dios que va contigo en medio de las circunstancias. Amén. Eso quería el Señor enseñarle al pueblo de Israel allí, ¿cierto? ¿Acaso? Bueno, eso lo decimos nosotros aquí, ¿verdad? Aquí chévere, en la sombrita, a pesar del calor, pero podemos decir, ¿será que, oye, los israelitas no pueden pensar que el mismo que abrió el Mar Rojo no pudiera darle una botellita de agua en el desierto? ¿Acaso pensaban que el poder de Dios ya se había acortado para la vida de ellos? ¿Sabes? Estuve leyendo de por qué, porque a mí también me inquietó mucho. Estuve mirando y dije, bueno, ¿por qué Dios los hace a ellos pasar por eso y después los lleva y les da agua en el limbo? ¿Por qué? Porque primero, después de 3 días, tienen que ser llevados a un lugar de aguas amargas que no pueden tomar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Cuál es el propósito? En el texto nos da uno de los propósitos, pero también la investigación, ¿verdad?, nos da otro de los propósitos, el conocimiento del contexto geográfico. Nos da un conocimiento. Hay un hombre que se llama Jamie Buckingham, que es un experto en condiciones desérticas. Él es cristiano, es un autor de un libro que está aquí en inglés que yo no sé pronunciar el nombre del libro, ¿ok? Él escribe en este libro que en el agua de Mara abundaba el magnesio, que es un potente laxante. Primero, había magnesio, que es un potente laxante, y que así se habría expulsado la mayor parte de las amebas, parásitos y microbios mortíferos que tal vez las personas habían traído de Egipto. ¡Wow! Entonces, yo no sé, en aquellos tiempos que yo estaba joven, bueno, un poquito más joven, en aquel tiempo yo escuchaba que los que iban al ejército a prestar el servicio militar, lo primero que le hacían cuando llegaba allá que le daban un purgante que, si mal no recuerdo, se llamaba quinopodio. Era lo primerito, ¿cierto? Que les daban el quinopodio, ¿para qué? Para sacarle todos esos parásitos, amebas y todo lo que tenían, para prepararlo para una batalla, para prepararlo para que tengan una buena preparación física, ¿cierto? Para que afrontaran todo lo que implica ser un soldado de la patria. Pero lo primero que hacían era ¿qué? Purgarlos. ¿Qué hizo Dios con los israelitas? Los purgó. Allí había magnesio abundante allí, ¿cierto? Además, el magnesio es la base de un medicamento llamado dolomita. Si quieren, investiguen. Dolomita, que en general se utiliza donde hay un calor agobiante para controlar la fibrilación cardíaca y espasmos musculares. Y va para el desierto. A los hipertensos, que es lo primero que nos dice, pila con los golpes de calor. Ojo con el sol, no te expongas mucho al calor. Bueno, ahí está. En Mara, ellos fueron preparados. No solo le quitaron todo lo que traían encima, que podía ser un problema para esos 40 años en el desierto, físicamente hablando, sino que también los prepararon para que estuviesen fortalecidos. Dios les había proporcionado el medicamento adecuado para que colgaran su organismo y se prepararan para el largo y penoso viaje por el desierto. Ahora, yo cuando leí eso dije, ahora entiendo, ahora comprendo por qué los hizo pasar por Mara antes de llevarlos ahí. ¿Sabe? En este proceso, para alcanzar las promesas de Dios, usted y yo muchas veces necesitamos ser limpiados de muchas cosas con las que cargamos. Dios necesita pasarnos por la prueba, por la dificultad, para que allí en el camino, primero que todo, saquemos lo que realmente somos nosotros. ¿Qué fue lo primero que sacó Israel cuando se vio allí 3 días sin agua en el desierto y agua amarga? ¿Qué fue lo primero? La murmuración. Dios necesitaba cuidar eso. Dios necesitaba sanar la vida espiritual de ellos.
Dios necesitaba que Israel tuviese una total y absoluta confianza en lo que Él iba a hacer allí en el desierto para luego introducirlos a la tierra prometida. Era necesario sacar muchas cosas. ¿Cuántas cosas ha estado Dios sacando de nosotros? ¿Cuántas cosas? ¿Saben? Nosotros a veces no nos queremos tomar el pinopodio divino. Muchas veces nos resistimos. Decimos, ¿por qué no alcanzó el propósito? ¿Por qué no llegó a la meta? Porque estamos reteniendo algunos parásitos también que impiden que nosotros seamos limpios para Dios. Que estemos limpios para el proceso que Dios quiere iniciar en nosotros. Amén. ¿Sabe una cosa? Allí ocurre el famoso milagro. Ocurre un milagro poderoso. Primero que todo, Moisés hace lo que todo líder cristiano debería hacer. Hay una dificultad, ¿qué hago? Me voy a un libro y busco qué hizo el pastor fulano allá cuando se le presentó esto. Voy y bebo de la experiencia de otro. No, lo primero que hizo fue clamó a Dios. El líder, el hombre que Dios había escogido para cumplir esa misión, lo primero que hizo fue clamar al Dios que lo había llamado a él para cumplir la misión, para llevar a cabo la misión. Amén. Allí estaba Moisés. Dios le da la respuesta, toma un pedazo de madera, ¿cierto?, de este árbol y tíralo allí, y las aguas se hicieron dulces. Listo, pudieron tomar agua, aún en mar, en medio de las aguas amargas. Pero, ¿saben una cosa? Hay una manera en la que tu vida y mi vida ha sido endulzada, también con un pedazo de madera en forma de cruz. Porque es allí, en esa madera dispuesta por Dios, donde usted y yo podemos beber de las abundantes aguas de la vida eterna en Cristo Jesús. Un madero fue suficiente para que la nación de Israel pudiera beber agua. En un madero corrió la sangre de nuestro Salvador para que usted y yo pudiéramos disfrutar de la vida eterna. Dios puede usar la madera como Él quiera, Él es su creador. Amén, pero siempre lo ha usado para beneficio nuestro. Pero sabe, había un propósito más allá de esto, de que ellos aprendieran dependencia, de que ellos aprendieran de que en medio de todo esto Dios estaba con ellos. Versículo 25 al final dice, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mira, hay varios propósitos en esa declaración de Moisés, en ese texto. Hay varios propósitos. Primero, Dios probó a Israel al darles el mandamiento para obedecer. El fundamento de toda la ley, que después iba a ser entregada en el Sinaí, que después venían los mandamientos, que después venían los estatutos, que después podemos repasar en Deuteronomio. Toda la ley de Dios que es entregada como la constitución de la nación, del pueblo de Dios, para vivir en libertad y en comunión, empezó allí. Un primer mandamiento, obediencia. Es lo que Dios estaba pidiendo. Puso como base de todos los mandamientos ¿qué? La obediencia. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Propósito de hacerlos pasar por mal. Uno, aprender dependencia de Dios. Dios puede convertir lo amargo en dulce para sustentarnos. Número 2, entregarle estatutos, enseñarle que en su vida lo más importante sería obedecer a la palabra de Dios. Número 3, le dio una promesa: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. La bendición no está en el pacto, la bendición no está en la declaración, la bendición no está en unas palabras que utilizamos a veces como de un sortilegio. La bendición está en la obediencia a Dios, en la obediencia a su palabra. Número 4, Dios se da a conocer con un nuevo nombre. Los israelitas estaban aprendiendo a conocer a Dios. Allá Moisés les habló de yo soy el que soy, pero ahora conocían
un nuevo nombre de Dios que tiene que ver con el carácter de Dios. En Mara, Dios les dio a conocer el nombre de Jehová Rafa. Yo soy tu sanador. En el versículo 26, que nosotros leemos allí, habla acerca de, porque yo soy Jehová tu sanador. La palabra hebrea es Jehová Rafa, Dios que sana, Dios sanador, el Dios que te sana. Ahora Israel sabía que tenía un Dios que no solamente tenía poder para librarlos, sino un Dios que tenía poder para sanarles. Y que si ellos eran obedientes, esa sanidad iba a actuar perpetuamente en ellos. Y ninguna de las plagas que Dios había enviado allí en Egipto los tocaría a ellos. Ellos habían visto cómo operaban estas plagas y seguramente había temor de que en algún momento les pudiese tocar a ellos. Bueno, si eres obediente, nada de esto te va a pasar. Si te llegas a enfermar, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Usted y yo tenemos que entender esto también. En medio de la dificultad, ¿sabe quién nos ha sostenido? Dios. Amén. ¿Usted cree que ha sido sus talentos? ¿Usted cree que ha sido el rebusque? ¿Usted cree que ha sido su conocimiento de las cosas? Ha sido Dios. Es Dios quien nos ha sostenido. Lo puedo hablar por experiencia. Cuando Dios nos dice lo que debemos hacer, Él en realidad nos está probando. Es el texto, y allí los probó y les dio estatutos. Ahora, la obediencia a esos estatutos y mandamientos va a determinar si pasamos o no la prueba. Si la pasamos o no. ¿Okay? Entonces podemos decir que Dios no solamente estaba interesado en sacar a los hijos de Israel de Egipto, sino que Él también quería sacar a Egipto del corazón de los hijos de Israel, de manera física y espiritual. Todo lo que traían de Egipto allí en su estómago debía quedar allí, hermano. Debían ser sanados de eso. ¿Sí? Los estatutos de Dios les mostraban el camino para conducirse como un pueblo libre. Ellos no podían mantener esa misma actitud, ellos no podían mantener ese mismo pensamiento de un pueblo esclavo. Dios tenía, ¿cómo diríamos ahora? Tenía que cambiarle el chip. Dios tenía que cambiarle el chip a los judíos. Y lo primero que hizo fue: los voy a limpiar por dentro, pero también los voy a limpiar por fuera. Voy a cambiar su manera de pensar, voy a cambiar su manera de ver la vida, voy a cambiar su perspectiva, pero todo lo vamos a hacer primero en el desierto. Y el primer trago que se van a tomar ustedes para poder ser libres de esto es un trago amargo. Un trago amargo. Y fue el trago amargo que ellos tomaron. ¿Saben? Nosotros muchas veces pensamos que un trago amargo en nuestra vida siempre será para mal. Pero mire usted que Dios puede utilizarlo para bien. Lo que sucede es que muchas veces no vemos la vida desde la perspectiva de Dios, sino desde nuestra propia perspectiva. Desde la situación, desde la circunstancia que estamos viviendo. Mas no lo vemos desde lo que Dios está haciendo en la vida nuestra. De lo que Dios está haciendo en el día a día en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Israel tenía que aprender eso. Y usted y yo también tenemos que aprender. Entonces, luego de esto, ¿qué hace el Señor? El Señor los lleva ¿dónde? Seguimos leyendo el texto. Dice, versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea, ¿qué llegaron? Llegaron a un paraíso en el desierto, llamado Elim. Un lugar de palmeras, o sea, en el desierto encuentras tú un oasis fresco, ¿cierto? El oasis, un oasis en medio del desierto, pero grande, con 70 palmeras, con fuentes de agua, con todo lo que ellos necesitaban. ¿Usted se imagina esos israelitas? Yo me imagino que fue el piscinazo, el primer piscinazo que ellos se dieron cuando llegaron allí. No solamente tomaron agua, sino se bañaron, estaban felices, estaban allí en medio de esa frescura de las palmeras, en la sombrita y todo eso. Pero comparemos un poquito, para concluir esta mañana, comparemos un poquito a Mara con Elim. Comparemos un poquito. Uno puede decir, hey, pero mejor, Señor, nos hubiera pasado derechito. Un puentecito ahí por encima de Elim, de Mara, y nos hubiera llevado a Elim enseguida. ¿Cierto? ¿Qué es Mara? Mara era un lugar de amargura y de prueba. ¿Cierto? Pero ¿sabe? Israel soportó
ese momento y recibió la provisión de Dios, la cual fue obtenida genuinamente en su estancia en Mara. ¿Dónde aprendió Israel? Allí, en medio de la amargura. ¿Dónde conoció Israel un nuevo nombre de Dios? ¿Dónde se enteró Israel de que Dios era su proveedor? En Mara. Ellos aprendieron varias cosas en ese lugar de la amargura. Primero aprendieron a orar, amaron a Dios, aprendieron a desconfiar de su propio pensamiento, de ellos mismos, y empezar a confiar en Dios. Aprendieron a tener dependencia diaria de Dios, y también aprendieron un nombre nuevo de Dios: Jehová tu sanador, Jehová tu Rafa. Podemos decir que a pesar de todo, Israel salió ganancioso. Israel ganó en Mara, ganó porque fue examinado. Y pudieron ellos mismos ver su propio corazón al ver su reacción ante lo que estaba sucediendo. Israel ganó porque experimentó el desierto, experimentó la amargura y pudo pasar por ella. Israel ganó en Mara porque fue educado por Dios con estatutos y mandamientos. ¿Usted cree que en la amargura, que en la dificultad y en el desierto no hay ganancia? Pues sí hay ganancia, porque allí Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. Amén. ¿Qué es el himno? Después del tiempo de la prueba, ¿qué tenía Dios? Un tiempo de refrigerio para el pueblo. Él sabía exactamente lo que ellos necesitaban. ¿Saben? Él sabía cuándo probarles y cuándo darles descanso. Pero hay algo interesante en el himno, que era maravilloso. Era un lugar de provisión con 12 fuentes y 70 palmeras. No hubo nueva revelación de Dios. Allí no hubo nueva revelación de Dios, ¿cierto? Como lo hubo en Mara. Allí no hubo aprendizaje, no hubo algo nuevo que aprender, solo un disfrutar. Allí no pudieron ver ellos el poder de Dios, simplemente disfrutar de lo que ya estaba allí. ¿Sabe? Muchas veces es necesario pasar por las aguas amargas de la prueba para recibir un nuevo conocimiento de Dios, como lo hizo Israel. Para conocer la dirección de Dios, cuál era la guía de Dios para entrar en la tierra prometida, para llegar a alcanzar lo que tanto anhelaban ellos, la tierra donde las promesas de Dios se hacían una realidad. Le invito a colocarse de pie esta mañana. ¿Sabe? Yo creo que Dios puede enseñarnos muchas cosas en este texto. Dios puede enseñarnos muchas cosas. Pero ¿sabe qué puede demostrarnos el himno también? Nos demuestra que cuando estamos en tiempos apacibles nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de buscar de Dios. Estamos allí, todo está bien, el empleo está bien, el salario está bien, los negocios van bien, las cosas están saliendo bien, y el ser humano tiene la tendencia a olvidarse de Dios. Como veremos más adelante, Dios le habla a Israel y le dice: no sea que cuando tengas todas estas riquezas vayas a pensar que te enriqueciste de tu mano y te olvides de Dios. Por eso es necesario el desierto, por eso son necesarias las aguas amargas como las de Mara, para que podamos acercarnos a Dios. Tenemos la tendencia a buscar más a Dios en medio de las dificultades, a ser obedientes a Dios cuando la cosa se pone difícil. Pudimos aprender esta mañana que para llegar a Elim, para llegar al descanso, a la tranquilidad y la paz, tenemos que pasar por Mara. Tenemos que ser enseñados a Dios, enseñados por Dios mismo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por hablar a nuestro corazón en esta hora. Señor, si en estos momentos estamos atravesando por momentos difíciles, por situaciones complicadas, te pedimos que nos ayudes, Dios. Te pedimos que nos ayudes a entender el por qué tú estás haciendo esto. En esta mañana no digamos por qué estás haciendo esto, sino para qué lo estás haciendo, Señor. ¿Qué quieres enseñarnos? ¿Qué quieres tú que nosotros aprendamos en esto? Señor, muéstranos el camino que conduce al himno, pero ayúdanos a tener el aprendizaje completo que implica el desierto, que implica estar en las aguas amargas. Ayúdanos en esto. Señor, si en esta mañana hay algún enfermo en este lugar, si hay algún enfermo en casa, en nuestras familias, hoy recordamos quién tú eres. Porque tú le revelaste al pueblo de Israel cuando dijiste: yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador.
Y oramos en esta mañana, Señor, por una sanidad completa en nuestros cuerpos. Oramos por una sanidad completa en nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que ese poder que actuó allí, hermano, para liberar, para sanar a la nación, también, Señor, opere en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros cuerpos, para liberarnos de la enfermedad. Ten misericordia de nosotros, Dios. Si en algún momento nosotros fallamos, si en algún momento como Israel murmuramos y pensamos que tú nos has abandonado, danos la sabiduría a través de tu Espíritu para entender lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.